Bien, muy buenas tardes. Vamos a proceder hoy con nuestra lección número 12 del manual número 2, tomando decisiones sabias. Tomando decisiones sabias. Entonces, es nuestra lección de hoy. Bueno, buscamos uno que escriba un poquito mejor. Tomando decisiones sabias, ¿verdad? Vamos a... También hay que cambiar pero vamos a ver. Tenemos uno que sea más efectivo, ¿verdad? Es la lección de hoy. Tomando decisiones sabias. Ok. Entonces tenemos en esta lección algunas preguntas a manera de introducción. Siempre es difícil. Uno nunca va a tomar decisiones sabias 100%. Siempre uno va a tener que estar dando hacia atrás, arrepintiéndose de una decisión que hizo que no era la mejor, buscando lo mejor y así por el estilo. Pero si uno se prepara, puede tomar mejores decisiones. En Falso y Verdadero tenemos de esta lección: la Biblia es la única guía confiable para mi vida. Por supuesto que sí. Todos los predicadores se basan en la Biblia. No realmente. Es importante no solo estudiar la Biblia, sino también cumplirla u obedecerla, mejor dicho. Sí. Hay algunas preguntas aquí que podría hacer una persona que no conoce a Cristo, que es: ¿qué debo hacer? ¿En quién debo creer? ¿A cuál iglesia debo asistir? Entre otras cosas. Esas son preguntas que hace una persona que no está orientada, que es nueva, podría ser, o que no conoce a Cristo también. Pero el que conoce a Cristo puede ya tener un poquito más de recursos. El Espíritu Santo puede guiarle de manera efectiva a lo que va a hacer respecto a eso. Es difícil conseguir iglesias que se apeguen solo a la palabra de Dios. Sí, es difícil. Casi siempre la mayoría tiene una que otra costumbre regularmente denominacional de su denominación, y casi siempre hay costumbres que imperan en las denominaciones y van estudiando la Biblia con cierto prejuicio de acuerdo a cómo mi denominación cree. Entonces, cuando llegan a la verdad de la Biblia, ya están prejuiciados y ni siquiera pueden verla. Eso pasa en muchísimos puntos de la Biblia que hemos tratado. Pero podemos ver cómo el Señor puede ayudarnos a tomar decisiones sabias. La Biblia señala el camino correcto, aunque hay un párrafo que dice: hacemos estas preguntas muchas veces porque el mundo en que vivimos es contradictorio y muy confuso. ¿Quién tiene la verdad? ¿Cómo podemos tomar decisiones sabias? Discernir es distinguir una cosa de la otra. O sea, buscar discernimiento de parte de Dios es sumamente importante. Dame discernimiento, Señor, para saber qué es lo que debo escoger, o qué es lo menos mal, porque hoy parece que casi todo es mal. Aún las iglesias más conservadoras a veces se destapan con cosas que uno no espera. Pero el Señor nos guiará. Eso no significa que uno se va a ir de la iglesia por cualquier simpleza, pero sí, lo principal debe estar bien. Lo principal es que sea predicada la palabra de Dios con respeto. No sin errores, porque mientras estemos en esta carne, nos presentan la verdad ahí delante de nosotros y alguna torcedura tendemos a tener. Y también hay puntos en la Biblia en lo que nunca vamos a estar de acuerdo hasta que Cristo venga y veamos cara a cara ya todo como es. Ahora, como dice Pablo, ahora conozco en parte, mas entonces conoceré como fui conocido, ¿verdad? Entonces, cuando yo era niño, pues, y dice también que ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. O sea, siempre habrá cosas que tendremos que aclarar, pero el Señor ha de ayudarnos a seguir hacia adelante en todo. Dice nuestro primer punto: la Biblia señala el camino correcto.
en un mundo donde todos dicen de la verdad, de tener la verdad, ¿dónde se encuentra esta verdad? Juan 17, 17. Recuerde que estamos en la lección 12 del manual número 2 del manual de discipulado, ¿verdad? Entonces, manual de discipulado que usamos en el Instituto Bíblico, y estamos en este camino. Son 4 manuales, vamos por el segundo. Pretendemos tenerlos todos listos, que estén en línea para que las personas entren, estudien gratuitamente cada vez y puedan crecer más en Cristo en cualquier lugar del mundo vía internet. Entonces, ¿dónde se encuentra la verdad? Juan 17, 17. Juan 17, 17. Yo diría, como creo que fue Pilato que dijo, ¿qué es la verdad? Cuando estaba haciéndole el juicio a Jesucristo. Y Jesucristo le dijo algo sobre la verdad. Y él dijo, ¿qué es la verdad? Porque él le había dicho a Jesucristo, ¿realmente eres tú rey de Israel? Entonces Cristo le dijo, ¿dices tú esto porque te lo dijeron otros o porque tú, o de parte propia tuya? Eso fue ofensivo para un romano. Pero obviamente me gozo con las respuestas del maestro a los hombres mundanos que piensan limitadamente según el mundo, que no pueden ver el reino espiritual. Entonces ahí le pregunta a él, ¿qué es la verdad? Entonces, pero terminó crucificando la verdad, que es Cristo. Dice, santifica, Juan 17, 17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Entonces la pregunta es, en un mundo donde todos dicen tener la verdad, ¿dónde se encuentra la verdad? La palabra de Dios. No es que se encuentra en la palabra de Dios, es que la palabra de Dios es la verdad. Eso es lo que dice el texto. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. La pregunta número 2, ¿qué es más correcto decir? ¿La Biblia contiene la verdad o la Biblia es la verdad? Número 2, la Biblia es la verdad. Pregunta número 3, porque una cosa es contener la verdad. Si contiene la verdad, entonces tiene algunas otras cosas que no son verdad, que no son la verdad de Dios. No. Lo que está revelado ahí es verdad. Esté usted de acuerdo o no, que esté bien hecho o no por la persona que es protagonista del hecho o de la narrativa, esa es otra cosa. Que Dios lo apoye o no, pero lo que se copió ahí es la verdad. La palabra de Dios es la verdad. Entonces tenemos la pregunta número 3. ¿Qué hace el estudio bíblico en nuestra vida? Salmo 119, 98. Vamos a leer el Salmo 119, verso 98. Aquí vemos qué hace la palabra de Dios en nuestra vida. Vayan conmigo al Salmo 119, ¿verdad? Verso 98. Aquí estamos. Y dice, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Nos hace sabio. Nos hace más sabio que nuestros enemigos. ¿Ok? ¿Y qué dice? ¿Qué hace el estudio bíblico en nuestra vida? Salmo 119, el 130. Vamos al verso 130 del mismo capítulo, donde nos dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. O sea, yo puedo ser una persona simple, un campesino, un iletrado, una persona sin mucho estudio, y si me expongo a la palabra de Dios, escucho la palabra de Dios, me hace sabio. Me hace sabio. Hace sabio al sencillo y al simple, al que no sabe nada, al que no fue a la universidad. Una persona que no fue a la universidad y reconoce que Jesucristo es el Señor, que es el Salvador, que es el Hijo de Dios, es 100,000 millones de veces más inteligente, más despierto que un sabio científico que está estudiando cositas, células y asuntitos para resolverle al mundo los problemas que siempre van a ser peores. Y fue a la universidad, pero no conoce a Cristo. No puede decir que Jesucristo es el Señor. Él está perdido. Realmente su mente está entenebrecida. Queriendo ser sabio se hacen necios. Ese que es del campo, que es de una villa, que no tiene letra, que no tiene universidad, pero reconoce que Cristo es el Señor,
que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos y que cree en Él, esa persona Dios lo hizo sabio. Por eso dice la palabra en 1 Corintios, el capítulo 1, 19 en adelante, que Dios enloqueció la sabiduría de los sabios. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el disputador de este siglo? El que dice que sabe, que es científico. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Por supuesto que sí. Y a los viles, a los que no tenemos apellido, a lo que no somos que nada de este mundo, nos escogió para avergonzar a lo que es o a lo que se cree que es. Entonces, de ahí que una persona, como decía un conocido nuestro, que su madre se enojaba mucho porque el lechero, el que vendía la leche anteriormente, un hombre del campo que usaba chancletas de goma, botas de gomas, le llevaba la leche a la casa y le predicaba la palabra. Y él le decía, pero ¿de dónde tú tienes letra? Y la señora, ¿de dónde tienes tu letra para predicarnos a nosotros, que somos de clase, de high class, que somos ricos? Y tú lo que haces es que tú eres un simple lechero. Ah, pero es un simple lechero que el Espíritu Santo lo alumbró y nació de nuevo. Va a la gloria de Dios, es un hijo de Dios. Ya vemos. Entonces, la palabra de Dios hace sabio al sencillo. Alabado sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a continuar. Dice, además de estudiar la Biblia, es importante lo que dice Mateo 7, 24 al 27. Vamos a ver qué es lo que dice. Habla sobre el oír. Y es Mateo 7, 24 al 27. Que el Señor nos guíe, la misericordia de Dios esté con nosotros en este estudio para que nos ayude a tomar decisiones sabias. Dice, levantándose, Mateo, donde estoy en Marcos. Te voy a ir más para atrás, Mateo 7. Es Mateo 7, no Marcos. Ahí estoy. Mateo 7, 24 al 27. Dice aquí, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Entonces aquí tenemos en la pregunta 4, además de estudiar la Biblia, es importante lo que dice Mateo, ¿verdad? 7. 24 al 27. El que oye la palabra de Jesús y las hace, esa es la respuesta. Pero, ¿verdad? Ahí va a ser comparado con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Pero el que oye la palabra de Jesús y no las hace, el que oye la palabra de Jesús y no las hace, dice la palabra de Dios que no es un hombre prudente, por supuesto, no es un hombre prudente. Es una persona que no tiene prudencia. Obviamente Dios no lo ha hecho sabio todavía, no ha sido sabio porque solo oye la palabra y no la hace. Entonces está diciendo que le compara a un hombre que es insensato, no es prudente, es imprudente. Y edificó su casa sobre la arena. ¿Qué pasa cuando edificas tu casa sobre la arena? Cuando vienen ríos y lluvias y viento, se va a desplomar. ¿Cuál es la diferencia principal entre los que construyen sobre la roca y los que construyen sobre la arena? El fundamento. El fundamento, por supuesto. Fundamento. Ahora, podríamos distinguir algunas personas que han construido sobre la arena. Los religiosos, los mormones, los testigos, que se llaman testigos, los budistas, todos los religiosos que Cristo no es su fundamento. Cristo, pero atienda bien. Cristo y solo Cristo es suficiente. Y lo pongo de otra manera. El sacrificio de Cristo en la cruz y solo el sacrificio de Cristo en la cruz. Sin obras, sin guardar esto, sin guardar aquello, no. Solo el sacrificio de Cristo en la cruz es suficiente para salvar al mundo entero. Mayormente a los que creen, como dice el apóstol Pablo. ¿Ok? Entonces, si Cristo es tu fundamento, entonces
tienes tu construcción sobre la roca. De lo contrario, no tiene roca en el como fundamento, es arena y todo se va. No está seguro. Ok, dice la pregunta 6. Según Juan 7:17, la persona que no puede discernir entre un maestro falso y uno verdadero es el que. Bueno, vamos a ver Juan 7:17 ¿qué dice? Nos vamos ahí a Juan 7:17 y nos dice Juan 7:17, el que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Entonces, fíjense, según Juan 7:17, la persona que puede discernir entre un maestro falso y un verdadero es el que quiere hacer la voluntad de Dios. Pero el que no la quiere hacer se va a quedar cómodo donde le enseñan la mentira. Y si no ha nacido de nuevo, pues ahí permanece hasta que se va al infierno. Entonces, no ve la luz. No ve la luz y el enemigo no le interesa que la gente escuche la palabra de Dios para que no les resplandezca la luz del evangelio. No quiere que oigan. Por eso debemos ser diligentes en predicar para que oigan. Dice, según este pasaje, la misma pregunta 6. Según este pasaje, no es suficiente tener conocimientos bíblicos. Hay que estar dispuesto a obedecer lo que Dios manda. Vea también Santiago 1:22 al 24. Santiago 1:22 al 24 dice, como sigue, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Hay que ser hacedor, no oidor. Y hoy tenemos muchos oidores, muchos escuchadores. Necesitamos hacedores de la palabra. Dice el próximo párrafo, cuidado con los falsos maestros. Y la pregunta 7, si un predicador es popular, ¿indica eso que no se apega a la Biblia? Yo creo que así es. Indica eso que no se apega a la Biblia. Porque la Biblia ni es popular y es una espada. Si es una espada que corta, entonces no puede ser. No puede tú predicar la palabra y quedar todo el mundo alegre. ¿Qué sermón más hermoso? Estoy tan alegre como... No. Algo te dijo la palabra y tienes que confrontar tu vida con la palabra para mejorar cada día y alejarnos más del pecado. Pregunta 8. Hay muchos maestros y predicadores que hablan de Dios, pero no dicen la verdad. ¿Qué nos enseña Mateo 7:15? Mateo 7:15 nos enseña, si vamos a él lo veremos mucho mejor todavía, así no inventamos, nos enseña, dice, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Que hay muchos lobos rapaces, que esos son lobos rapaces. Lobos rapaces. Pasamos a ver ahora ¿verdad? La próxima pregunta, que es la pregunta 9. Esta es una lección corta. Es una lección corta, ¿verdad? Pero lo que pasa es que en cuanto a sabiduría para escoger, hay muchas personas que van a estar siempre estudiando la Biblia. Y yo mencionaba, no en cuando tratamos de iniciar, mencionaba que ayer vi un video en donde una persona estaba diciendo que Cristo no es Dios. Y toda la iglesia le estaba aplaudiendo. Y él hacía unas preguntas sencillas, infantiles, que decía, si Cristo es Dios, ¿por qué se cansaba? Dios no se cansa. Si Cristo es Dios, ¿por qué comía? Dios no come. ¿Por qué tenía sed? Entonces... son preguntas infantiles porque parece que él no ha leído Romanos 9:5. Que Romanos 9:5 dice, si él no ha leído este verso, ¿verdad? Si él no ha leído este verso 9:5, y no solo este verso, muchos otros versos. Romanos 9:5 dice, de quienes son los patriarcas, de los cuales vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Entonces, si él no ha leído ese verso y cientos de versos más, no lo va a entender. Y entonces yo decía que él quizá puede ser un buen predicador, pero no es un buen estudiante, no estudia bien la Biblia. Si concluyó en eso, como los falsos. Hay algunas maneras de estudiar la Biblia y mucha gente lamentablemente se va por la forma. Hay una manera de estudiar la Biblia que le decimos inductiva. Inductiva, ¿verdad? Y hay otra manera que le decimos deductiva.
deductiva. Entonces, mucha gente se queda con esta, que entra a la Biblia. Esta que está aquí es cuando la gente entra a la Biblia y quiere poner en la Biblia, la persona entra a la Biblia y lo hace de manera deductiva, quiere decir lo que él quiere que la Biblia diga. Pero porque esta es muy difícil, porque para tú hacer esta que está aquí, tú tienes que manejar un poquito de gramática. Tienes que manejar un poquito de historia, ¿verdad? Historia. Tiene que leer, aprender a leer. Tiene que orar. Tiene que, qué sé yo, hacer ciertos ejercicios. Tiene que hacer ciertos ejercicios de escritura bien hechos. Conocer no solamente la gramática, sino los signos de puntuación. Signos de puntuación. Signos de puntuación y muchas otras cosas. Entonces hay mucha gente, tiene que saber un poquito de cultura también. Cultura. O sea, tiene que ponerte a leer, investigar y tiene que tener algo muy importante. Tiene que tener libros. Ok. Tener libros. Y como ustedes pueden ver, este es más fácil porque aquí yo solo entro y digo lo que quiero que la Biblia diga, pero esta involucra todo esto y yo no me voy a poner a eso, dice la gente. No. Es mejor y más fácil para mí pararme ahí y decir, dijo Dios. El Espíritu dijo Dios. Dios está diciendo, inventando, que ponerse a hacer el trabajo con responsabilidad para que Dios nos guíe a entender su palabra. Entonces, quiero decir que no es posible que un ser como nuestro Dios, que nos escribió 66 libros, tenía la intención de que no estudiemos. No puede ser. No puede ser. Él nos dio la mente para usarla. No es posible que nos haya dado tanta inteligencia para no usarla. No, si nos dio la inteligencia, como decía Galileo, fue para que la usemos. Y Miguel Ángel también dijo eso a la iglesia tradicional al principio, cuando él decía que la tierra no era el centro del mundo y lo condenaron a la cárcel por eso. Y él decía, bueno, el caso es que no lo es, porque no es que todo gira alrededor de la tierra. No, la tierra gira alrededor de otra cosa, del sol. Entonces lo condenaron. Él dijo, no es posible que Dios nos haya dado la mente con el fin de que no la usemos. Y no es así. Y aún tenemos que usarla para estudiar la palabra de Dios, leer mucho, ver videos que nos ayudan, orientarnos, estar al día, tratar de entender la palabra, agradarle a nuestro Dios, investigar, leer. Dios es personal y se comunica y ha hablado. Solo que tenemos que ponernos en el lugar para escuchar. Tenemos entonces la pregunta 9. ¿Cómo podemos conocer los verdaderos maestros? Mateo 7. Mateo 7, 16 al 17. Nos dice como sigue. Aquí tenemos Mateo 7, ¿verdad? 16 al 17, dice así. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos lo conoceréis. El fruto de los profetas es lo que predican. Perdón, porque el fruto de un maestro es su boca, lo que dice con su boca. Entonces, mira lo que predica y lo va a conocer si es un falso o no. Entonces, por lo que predica lo conoceremos, por su fruto. Ese verso no es para decir quién es salvo y quién no. Por su fruto lo conoceréis, está pecando, porque si fuera así todos vamos para el infierno, porque todos pecamos y todos hemos pecado. Ya yo estuviera de cabeza en el infierno. Imagínense, nadie va al cielo o al infierno porque peca o no peca. Uno va al cielo por la gracia y la misericordia de Dios, que en su gracia y su misericordia nos escogió para salvación. Pero no es por lo que yo hago. Si es por lo que yo hago, hace rato que estoy condenado. Entonces, sí, yo debo andar en santidad, pero no es por eso que me salvaron. Me salvaron por la gracia de Dios. Efesios 2:8, porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros,
pues es don de Dios. El 9 dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Oiga eso, porque somos hechuras de Dios, o hechuras de Él, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ahora sí, la salvación produce buenas obras, pero las buenas obras no producen salvación. Ok, tenemos entonces 2 Timoteo 2.15. 2 Timoteo 2.15 insta, y ya saben ustedes que insta a, por supuesto, 2.15 dice aquí, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Insta a usar bien la palabra de verdad, dice la palabra ahí. Primera Tesalonicenses 2:3-6, también podemos leerlo para orientarnos. 2:3-6 dice, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga, como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. ¿Ok? Entonces ahí está diciendo, leímos un poquito más, que hay que usar bien la palabra de verdad, no para engaño, no con lisonja, sabiduría falsa de este mundo, sino con guía del Espíritu Santo. Cuando escogieron a los diáconos, fueron hombres que fueran llenos del Espíritu Santo para ser diáconos. Hoy ni siquiera los pastores estamos llenos del Espíritu Santo como deberíamos estar. Porque si así fuera, si fuéramos más entregados, deberíamos buscar más al Señor, orar más al Señor y alejarnos más de cosas que no convienen. La pregunta 11 dice, ¿hay predicadores que usan mal la palabra? Por supuesto que sí. ¿Cómo nota que lo hacen? Cuando tratan de sacar provecho, de ser adulados, de enriquecerse, entre otras cosas. Tenemos entonces un párrafo final que dice, ¿cómo escoger una iglesia que predica la verdad? Ahí tenemos entonces algunas preguntas. Estas preguntas le pueden ayudar a evaluar una iglesia. Yo no sé si si la iglesia debe ser el predicador que predique la verdad, porque en las iglesias hay predicadores fijos. Dice, los mensajes se exponen en la Biblia en forma ordenada y clara. Ok, eso es bueno. Los líderes son hombres de fe. Eso es bueno, muestran el fruto del Espíritu. Hay que aceptar lo que el predicador dice sin pensar por sí mismo. Ahí ya hay un cuestionamiento. Existe la manipulación, hay cuestionamiento. Eso abunda hoy. Los creyentes de esta iglesia se preocupan los unos por los otros, eso es bueno. Predomina la enseñanza bíblica por encima del emocionalismo, eso es bueno. Animan a los creyentes a estudiar la Biblia por sí mismos, amén, eso es bueno. En esta iglesia alaban a Cristo más que a los que ministran, eso es bueno. Los mensajes edifican más que regañan, amén. Enfatizan la gracia por encima de las reglas, amén. Entonces, a esto puede guiarnos. Que el Señor nos bendiga. Y hay algunas, sobre interpretando las escrituras, hay algunos consejos. Hay que leer la escritura con la mente abierta, literalmente, en su contexto. Y la Biblia se interpreta a sí mismo. La Biblia no necesita ayuda. Pero uno sí necesita ayuda. Uno tiene que estudiar y leer más cosas para documentarse, ver buenos videos, buenas predicaciones. El pastor que le impide a usted ver predicación de otros pastores está inseguro. La gente puede ver lo que quiera. Solo hay que enseñarle a la persona a elegir y a decidir qué escucha para edificación. Dios le bendiga. Padre, gracias en este día por tu amor y por esta lección que nos ha permitido estudiar. Bendícela nuestra vida. Perdona nuestros pecados. Límpianos de nuestras maldades. Acércanos a ti más cada día. Ayúdanos a acercarnos, a buscarte en oración y en intimidad. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Dios te bendiga.